artista y filósofo adelantado a su época, el cual dedicó su vida a rescatar perritos, construir escuelas y curar a los enfermos como si fuera la segunda venida de Jesucristo. O eso sería si le preguntaras a la población alemana de 1930. Ya que si le preguntas a alguien más culto como Wikipedia, seguramente te diga que era un militar, dictador, con delirios de protagonista, el cual fue el responsable del mayor baneo de la historia y uno de los experimentos sociales más tenebrosos de internet. Pero, ¿qué fue lo que llevó a alguien como Hitler a cometer tan horribles actos que seguro harían llorar a Diosito? Veámoslo. El pequeño Hitler nace en Austria, o como le diría la gente de bajos recursos, Perú Premium. Parece que a sus padres les encantaba hacer el amor, ya que este fue el cuarto de 6 hijos que tuvieron sus padres, que a pesar de que se reproducían como conejos, solo Hitler y su hermana lograron llegar a la adultez, lo cual fue un duro evento canónico que marcó a la familia. La relación de Hitler con su padre era similar a la de Venezuela con la comida. Difícil, ya que su padre era una persona muy estricta y que seguramente tenía pedos mentales. Aunque viendo cómo terminaron las cosas, creo que no era el único. Estos PvPs con su padre se veían intensificados por el fuerte deseo que tenía Hitler desde muy joven de ser un pintor, algo que lamentablemente no pasó, debido a que fue rechazado 2 veces por la Academia de Bellas Artes de Viena, porque aunque tenía bonitos trazos, la entrevista se iba a la mierda cuando le pedían que dibujara una mano. Si en verdad quería vivir del arte, mejor se hubiera abierto una cuenta de OnlyFans. Ahí sí que está el arte. Luego de la muerte de su madre en 1907, toma la decisión de irse a vivir a Viena, Austria, donde pasó muchos años en situación de pobreza. Básicamente, la vida de Hitler pasó de estar en dificultad hardcore a pasar a dificultad IT. En Viena, Hitler empezó a desarrollar su esquizofrenia, influida por el ambiente antisemita y ultranacionalista de la ciudad. Aunque nunca llegó a tener una educación formal sobre la política, este se educó extensamente sobre temas como el antisemitismo, el nacionalismo alemán y las top 5 razones por qué la raza aria es superior. Número 1, no son... Estos años viviendo en la decadencia serían los que formarían su ideología, la cual emplearía su liderazgo en un partido conocido como el Partido Nazi. En 1912 más 1, Hitler decidió mudarse a Múnich. Motivos: evitar el servicio militar austriaco. Podrá ser considerado uno de los hombres más crueles y malévolos de todos los tiempos, pero nadie le puede quitar que es un cagón. Aunque en 1914, cuando estalló el evento conocido como el PvP Insano Fucking Mundial First Edition, Hitler, como buen cobarde y vendepatria que es, decidió enlistarse en las listas del ejército alemán. Hitler se podría considerar un hombre marcado por la guerra de manera literal, ya que aunque en la guerra solo era un mensaje, se lo llegaron a papear en 2 ocasiones. Desafortunadamente, el cabrón parecía traer tótems de inmortalidad, porque aunque fue papeado por America, fuck yeah, este simplemente se la peló. Incluso llegó a recibir condecoraciones por su valentía, entre las que se encuentran el Shuriken asesino mortal peligroso alemán. Este era la máxima condecoración que se podía dar en Alemania en ese tiempo, pero que si la viéramos ahora existiendo materiales como el diamante o la netherite, seguramente quedaría como un material obsoleto. A pesar de sus muchos esfuerzos en la guerra, perdió. Alemania perdió, Hitler perdió, quisieron tocarle los huevos a Estados Unidos y ¡pum! Follada monumental. Esta derrota en 1918 fue un duro golpe para Alemania y para Hitler, lo cual generó un impacto en su visión política y personal. Pasando esta derrota, se realizó el Tratado de Versalles, un tratado de paz, firmado por más de 50 países, en donde le impusieron condiciones y restricciones a los responsables de la guerra, que en pocas palabras, se apoyaron a Alemania. Si pensaban que lo que les había hecho Estados Unidos era excesivo, ni se imaginan lo que les ocurrió en ese tratado. Básicamente buscaban que Alemania se responsabilizara de todas las consecuencias de la guerra. Les quitaron sus ejércitos, les quitaron sus colonias, su territorio,
sus penes. Les pusieron una multa que ni el mismísimo Mr. Beast podría pagar y responsabilizaron a Alemania de haber causado la guerra y de todos los daños resultantes. Solo faltaba que a todos los hombres alemanes les quitaran la posibilidad de caminar y seguramente se les haya pasado por la cabeza. El acontecimiento del Tratado de Versalles dejó a Hitler furioso y resentido, ya que este consideraba a los políticos y socialistas unos fecas, debido a que veía la rendición como traición. Y a pesar de que culpaba en gran medida a los políticos y socialistas, para Hitler el principal culpable de todo esto eran los judíos. Hitler veía a los judíos como la principal causa de su derrota en la guerra. Esta convicción de que Alemania había sido apuñalada por la espalda se convirtió en el núcleo de su discurso político y formó las bases de su Power Up. Después de la guerra, Hitler regresó a Múnich, donde se unió a un pequeño grupo político conocido como el Partido Obrero Alemán, que más tarde se convertiría en el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, mayormente conocido como el partido nazi. Fue en este entorno donde comenzaron las bases de Hitler que la mayoría conoce. Aquí se destacó por ser un orador carismático y líder, atrayendo a seguidores con su retórica ultranacionalista y antisemita, como si el flautista de Hamelin se tratara. En 1923 ocurrió uno de los puntos claves en la vida de Hitler. Este fue el intento de golpe de estado conocido como el Putsch de Múnich. Este fue liderado por Hitler con el fin de derrocar a un sujeto llamado Weimar y establecer un régimen nacionalista en el país. Este golpe tenía pintas de tener éxito, hasta que comenzó, porque el intento falló y Hitler fue llevado a la cárcel. Aunque no perdió el tiempo en la cárcel, ahí sacó sus dotes de esquizofrénico y escribió un libro llamado Mein Kampf, o la guía del ligue para los que no entienden alemán. En este libro Hitler exponía su ideología, sus pensamientos sobre la raza y sus planes para la próxima Alemania Update. Espera, si llegaste hasta aquí probablemente este video te está gustando, así que suscríbete y dale like para que así el algoritmo recomiende mi contenido y me vuelva millonario. Gracias por su atención. Hitler no duró mucho tiempo en la cárcel. Después de 9 meses preso, fue liberado y se dedicó a reorganizar el partido nazi, intentar tomar el poder por un medio revolucionario aplicado hoy en día en países como Venezuela y Corea del Norte. Me refiero a las elecciones. El ascenso de Hitler al poder fue curioso, y es que este se vio influenciado por diferentes acontecimientos globales, como lo serían la Gran Depresión. Esto, combinado que Alemania tenía una inflación flow Venezuela, generaron un entorno en el que Hitler ganó popularidad. Hitler se convirtió en canciller de Alemania en 1933. Una vez al cargo, este espirruñó su control sobre el gobierno, adjudicándose poderes dictatoriales y disolviendo partidos opositores. En 1934, con la muerte del presidente de ese entonces, Hitler asume el rol de Führer, combinando su poder de presidente y canciller, y convirtiéndose literalmente en el putísimo admin del server. Bajo el liderazgo de Hitler, Alemania se transformó en un país totalitario, y el régimen nazi implementó políticas antisemitas que llevaron a la persecución de cualquier sector de la población que a Hitler no le pareciera cool, como judíos, gays, discapacitados, comunistas y a la gente que ponía la leche antes que el cereal, comenzando la promulgación de unas leyes conocidas como las leyes de Nürnberg, que despojaban de su ciudadanía a todo aquel que fuera judío. Mientras su partido político se encargaba de papear a la población, Hitler se enfocó en la expansión militar y territorial de Alemania, algo que violaba directamente el Tratado de Versalles al tratar de rearmar el país. En 1938 se encargó de anexionar territorios como Austria o el sudeste de Checoslovaquia a su territorio, para después, en 1939, hacer un pacto de no agresión con la Unión Soviética. El DLC que se estaba armando Hitler estaba yendo de maravillas, estaba expandiendo su territorio, consiguió un tratado importantísimo y todo parecía que iba a funcionar, hasta que en 1939, el primer día del septiembre sin FAB, tomó la decisión de invadir Polonia, lo que se convertiría en el inicio del fin. El invadir Polonia causó uno de los conflictos bélicos más conocidos de la historia. Me refiero a la segunda guerra mundial de War Second Edition. Probablemente la etapa más recordada de la vida de Hitler, de la cual no pienso hablar para reservármela para un futuro video. Mejor denle like si quieren volver a ver a sus padres.
No, espera, no. En 1944, las condiciones de la guerra dieron un giro antagónico contra Alemania, ya que el régimen nazi se desmoronaba frente a la presión de los frentes abiertos y los constantes ataques de racismo a las ciudades alemanas. En sus últimos meses, Hitler se refugió en su búnker de supervivencia para Minecraft Bedrock, en el cual llegó a su pico máximo de esquizofrenia y paranoia, donde rechazaba cualquier idea de rendirse y seguía dando órdenes a pesar de la desesperada situación. El 30 de septiembre de 1945, con Berlín completamente radiada por el enemigo, Hitler, junto a su esposa Eva Braun, tomó la dura decisión de desuscribirse de la vida. Hitler se pegó un 200 para acabar con su vida, mientras que su esposa murió ingiriendo una poción de veneno 2 para que una semana después Alemania se haya rendido, terminando con la Segunda Guerra Mundial. El legado de Adolf Hitler está marcado por una de las etapas más seinen de la historia de la humanidad. Sus políticas llevaron a la devastación de Europa, a la muerte de millones y el trauma del Holocausto. Y aunque su régimen fue destruido, las atrocidades que ordenó dejaron una huella imborrable en la historia de la humanidad.